¿qué sabe usted de los testigos de Jehová? ¿De dónde proviene eso? Yo tengo un tío que dice ser como esto, romano, ¿cómo es? Apostólico romano. Yo le digo, ¿qué es esa weá? No sé, pero así es. Como que no cacha mucho tampoco. Soy como un apostólico romano, algo así, dice. No, pero ¿qué sabe usted respecto a la formación o cómo funcionan los testigos de Jehová? ¿De dónde provienen? Cambio. Bueno, el concepto es existen los términos que es religión, que son instituciones humanas, como los Rotarios, pero que como los Leones, son instituciones humanas. Y ellos practican determinadas creencias, judía, católica o evangélica. Pero el contexto de la religión va que son normas establecidas por instituciones humanas. Y las sectas son cuando se produce el retiro, se sujetan a una determinada creencia, pero le van agregando cosas. Le van agregando cosas y las interpretan, y ahí es donde parten por cualquier lado. No se sujetan a ninguna religión, sino que es un grupo de personas que aparece ahí por sí solo de seguidores, un líder y un seguidor, y lo siguen por ¿cómo se llama? Mirado desde ese punto. Pero no se sujetan. Parecieran que fueran sujetas, sometidas a algún tipo de religión, pero no, son solamente un grupo de seguidores que se siente cómodo. Tú tienes ahí los menonitas, tienes los testigos de Jehová, tienes a los mormones. Ese es el concepto, cambio. Nunca había escuchado ese término, menonita. A ver si me da el chance ahí para que me explique. Cambio. Son esos que viven en la época antigua, pero es un grupo, es como los testigos de Jehová, pero ellos retienen las costumbres de 1800, andan en carreta, no se meten con la gente de los pueblos, inclusive, no me acuerdo, pero que en Bolivia viven en el 1800, pues bueno. Tiririrí, un chiste cruel, un chiste nacionalista, viva Chile. No, fuera de broma, eso fue un chiste ya. Sí, lo ubico. De hecho, yo vi un documental a través del respecto. Creo que lo vi en televisión. Los Amish, dice acá. Los Amish son la ubicación Canadá y Estados Unidos. Se fundaron en 1525. Fundadores, inmigrantes alemanes, suizos y los otros países europeos. Descendencia, 318.000 personas en 2017. Ahí está, los famosos. Cambio. Oiga, señor Bigmanía, hace un rato, hablando ahí de la Biblia con la amiga Peperina, no me acuerdo haberlo leído, haberlo escuchado, del caso del niño, parece que se cae de un techo, de un tejado, y se tuerce el cuello, me parece, pero se murió. Y va Jesús y le echan la culpa a él. Y Jesús dice, pues que yo no he sido, pero miraos todo el poder de Dios. Esa es la frase que dice el príncipe de Egipto. Y le pone ahí y lo resucita. Y el niño dice, no, es que me caí chueco y me morí. Y el niño le tira la pata. ¿Me puedes narrar esa historia si tienen la amabilidad de cómo fue ese asunto? Y no me acuerdo, cambio. No, eso no la conozco porque eso no está en la Biblia, no existe. Es una historia de la iglesia, puedo decirlo, me parece que de la iglesia católica. Pero no está en la Biblia, cambio. Y como en Peperina también dijo, creo que está en la Biblia. Y igual me acuerdo haberlo escuchado, man. Sí, lo había escuchado por ahí. Que había resucitado a un niño chico. Se había caído de un techo. Yo me acuerdo que estaba jugando arriba de un techo, se cayó. Parece que lo habían empujado o algo así. Mira, pongamos en esta situación. Ahí está Jesucristo, compadre. Oh, no lo veo de acá, bueno, somos muy chicos. Ya, somos arriba del techo. Y como que arriba del techo se resbaló y se torció el cuello, ¿cachai? O creo que lo empujó un niño, o sea, lo pasó a empujar. Se torció el cuello y todos dijeron, fue Jesús. Y fue, le puso así, dijo, sana, potito rana. Y el niño, no, es que me le caí. Y más nada. Bueno, otra mentirita más, al parecer que no aparece en la Biblia. Pero que eso es lo que hace la religión. La religión toma textos, te fijas, y inventa tradiciones también, o inventa otras cosas que no están dentro de la Biblia, pero quieren ajustarla para que sea como que forma parte también del sistema. Cambio. Bueno, leí hace un tiempo un libro de un tal Rael, otra secta también, pero esta es como esta secta bíblica mezclada con lo extraterrestre. El caso de, ¿cómo se llama que se lo comió la ballena?
Pues bueno, este tipo decía, no era una ballena, era un submarino de nosotros. Y yo me acuerdo cuando era chico, iba a la escuela dominical, porque pues claro que me obligaban, ¿no? Iba a la escuela dominical y me contaron ese chiste, ese cuento. ¿También aparece en la Biblia o no? Porque me hacían dibujar ahí a Jordan creo que se llama algo así, y se lo comió la ballena a cambio. Ah, pero por ahí eso es imposible, porque la ballena con los juegos gástricos parece que no pasa nada. Cambio. Bueno, existe el libro de Jonás, y a él se lo comió un pez, no una ballena. Entonces, efectivamente, Jonás murió. Pero después dice la escritura que llegó a la orilla de Nínive y el pez lo vomitó y resucitó. Entonces, el texto bíblico compara la muerte de Jonás en el interior del pez y que después, cuando lo vomita el pez, vuelve otra vez a la vida. Y está en la escritura, cuando tenía que ir a predicar a Nínive, cambió. Pero, ¿por qué se da el milagro? O sea, ¿era un sujeto cualquiera o era un elegido? ¿Te acuerdas que la otra vez yo le hablaba sobre Daniel, en este libro que me habían prestado? Y el tipo tenía un destino, este loquito de salvar, usted creo que era ahí, Babilonia me parece, ¿cierto? El mundo pérsico creo que era. Eso ya está elegido, ese tenía un don, pero este viejito parece que sí o no, porque como iba a predicar, como que tenía, ¿cómo podríamos decir? Un ángel guardián, cambio. No, era un profeta. Era un profeta que Dios le dispuso de que fuera a predicarle a Nínive. Y Nínive era un pueblo que estaba para el lado, si tú miras el mapa, estaba a mano hacia el lado de Damasco, hacia arriba, para arriba, y después hacia la derecha, por ese sector. Entonces creo que debía ir a predicarle a ese pueblo, y él se negó, no quiso ir. Se le paró al hilacha, Dios dijo, no, yo no quiero ir. Entonces se subió en un barco y partió hacia otro lado. Y empezó se levantó una tormenta y todo el tema, entonces él entendió de que Dios quería que volviese. Así que los marinos, por costumbre, lo tiraron al mar para sacarse la mala suerte. Y ahí fue que se lo tragó un pez y el pez lo llevó a Nínive y ahí salió a predicar. Cambió. Era un profeta. Pero ya no me acuerdo a quién fue que se lo escuché. Y el rey David, bueno, yo conozco la parte básica del rey David, que habla más al respecto. El tipo, bueno, venían los enemigos y este dijo, toma, y tiene una espada, pelea como el hombre. Y el tipo dijo, ¿qué espada ni 8 y cuarto? Yo voy a ocupar mi super onda o mi boleadora de cuero, guapa. Y pescó esta piedrita así, porque esta me tincó. Todos sabemos esa historia, ¿no? Cuando mató a Goliat de un piedrazo en el entrecejo. El otro día escuché por ahí que él tenía un ejército después, pero nunca había escuchado yo al respecto que tenía un ejército, creo que fue algo así, no me acuerdo dónde fue que lo escuché, que tenía un ejército, que fue comandante después, algo así, cambio. Bueno, David no mató con la piedra de Goliat, al gigante Goliat, que peleaba en favor de los filisteos, sino que lo golpeó, lo tumbó, y después con la misma espada el gigante le cortó la cabeza. Y efectivamente dentro de la historia, cuando el pueblo Saúl, era el rey de los israelitas, comenzó a perseguir a David, y la escritura dice que David comenzó a arrancarse y empezó a juntarse con delincuentes. Hubo gente que era repartida, que también el Saúl perseguía. Entonces empezaron a seguir y el rey David David cuando huía llegó a tener un ejército. En cambio, el rey Saúl lo quería matar. Entonces por eso David huyó. En cambio. Oiga, don Micmanía, ¿usted cree en la profecía de los jinetes del Apocalipsis? El otro día subieron por acá una foto de una nube, tenía forma de un jinete arriba de un caballo. Y ahí nos faltó el que dijo los jinetes del Apocalipsis. Y hace menos de un mes, cuando apenas llegué acá a los Andes, estaba escuchando por aquí, estaban transmitiendo el tema de lo mismo.
Los jinetes del apocalipsis, uno negro, uno rojo me parece, y el otro no me acuerdo. El más brígido era el negro, parece. ¿Usted cree en esa, no sé si es leyenda o profecía, como quiera llamarlo usted, porque yo palabra en verdad así técnica no sabría cómo llamar? Bueno, el libro de Apocalipsis es un libro que fue dado para los creyentes, no es para todo el mundo, es para los que creen. Y fue dado, de hecho lo dice, escribe a la iglesia escribe a la iglesia tanto, ¿te fijas? Entonces no está dado para el mundo en sí. Ahora, es un libro lleno de simbolismo, mucho simbolismo. Hay partes que son literales y otras partes que son simbólicas. Por ejemplo, el término del jinete de los apocalipsis, del apocalipsis, en sí habla de las pestes, del hambre, de todo eso. Y son manifestaciones, es la manera simbólica de representar situaciones que van a ocurrir dentro de un tiempo que está por venir. Cambio. Por ejemplo, los caballos significan poder. Entonces, cuando te dicen la balanza, significa de que la gente no va a poder comprar, porque no va a haber. El jinete de la muerte, el caballo rojo, el vermellón, de las guerras, si mal no recuerdo. Entonces son todas maneras de expresar simbólicamente una situación que va a ocurrir. No que vaya a aparecer un caballo de color negro, no. Es lo que va a ocurrir, es una manera simbólica que explica las situaciones que van a ocurrir en el tiempo. Cambio. Estaba buscando una cosa que lo escuché o leí por ahí. No me acuerdo que eso era un grifo o algo así. Estaba buscando una cosa que lo escuché o leí por ahí. No me acuerdo que eso era un grifo o algo así, un animal medio extraño. Me parece que parecía en la Biblia. Que una bestia gigante. ¿Qué bestia describe la Biblia? Aparte, bueno, me parece que el primero, uno de los que más describe es la bestia, que es como con cabeza de dragón y cuernos. ¿Qué otro ser brígido describe la Biblia? Más por el tema, más que nada, si menciona nombres infernales. ¿Se acuerda que yo hace tiempo le hablamos y usted me desmitificó de la manera bíblica de que el rey Salomón no aparece en la Biblia? O nada de lo que narra respecto a los demonios y todo eso, que según la clavícula de Salomón describe a todos los ejércitos infernales con su comandante y todos los cabezas rapadas que tiene ahí a su mando. ¿La Biblia qué describe al final y al cabo respecto a estos seres? ¿O no hace mención como tal? Creo que hace mención a uno nomás, a la gran serpiente, cabeza de dragón, cuerno, ni qué más tenía en cambio. Y una corona arriba, creo. Depende de qué libro, porque recuerda tú que la Biblia son varios libros, entonces cada libro está escrito con su contexto. Es como el libro de matemática, que habla de matemática, el libro de biología. Entonces tú no puedes explicar el libro de biología aplicando matemática, tienes que leerlo en su contexto. Si tú me hablas, por ejemplo, de los animales o de las figuras simbólicas que aparecen en el libro de Apocalipsis, son símbolos. No es que vayan a aparecer monstruos así, no, son símbolos. Por ejemplo, habla de un monstruo que tiene 10 cuernos, y dentro del mismo contexto te explica que los 10 cuernos son reinos. Esa es la característica. La escritura te va explicando los símbolos, pero hay que leerla. Hay que leer los textos. Entonces te va diciendo lo que significa el mar, por ejemplo. El mar significa, te dice literalmente, te dice que son tribus, pueblos, naciones. ¿Te fijas? Entonces no es que sea un mar, sino que habla de sociedades humanas, la sociedad humana en sí. Y es ahí donde tú tienes que darte cuenta. Y para eso hay que leer la Biblia y estudiarla, obvio. Cambio. Aquí, ¿qué es lo más estúpido que he escuchado hablar respecto de lo que proviene de la Biblia? O sea, me refiero, una persona X, ignorante en el tema de la Biblia, que no la haya estudiado o no la haya leído por completo, y diga, la Biblia dice esto. Casi la aberración, o digamos, lo más, hasta jocoso podríamos decir, que algo que incluso tiene que ser ridículo, de cómo toman o inventan cosas para luego decir, no, está en la Biblia. Cambio. Bueno, pero no es que sea ridículo, es que se entiende también. De hecho, es la falta de comprensión de la gente de entender lo que está ahí expuesto.
Me refiero yo a la gente lee pero no ve. Lee pero no ve. ¿Por qué? Porque no se limita a hacer el proceso de ¿cómo se llama?, de seguir el contexto de lo que está leyendo. Ya el hecho que te digan a ti, para muchos tiene que haber sido revelación, el hecho de que le digan que la Biblia no es un libro, entonces no tiene una continuidad como para, digamos, histórica, temporal, no la tiene. ¿Te fijas? Porque son diferentes autores, diferentes circunstancias, diferentes años. ¿Te fijas? Entonces, cada libro está visto en su propio contexto. Y el tema está que la gente piensa que es un libro. Por eso cuando te hablan a ti que la Biblia es un libro que hay que leer, no, lo que te tienes que leer son 66 libros, que es diferente. Y ya cuando tú hablas de libros, ya es otra la parada, ya es otra la postura, ya es otra la visión sobre ese tema. Que obliga, es como pretender, como te digo yo, a ti que te gusta hablar de matemática, por ejemplo, tú lees el libro de matemática o de la fórmula o eso, pero tú investigas y te quedas ahí, pero no lees un pedacito. Por ejemplo, se habla del amor en la Biblia, pero en la Biblia el amor aparece en diferentes textos bíblicos. Por lo tanto, hay que ver cuál es el concepto en que se habla del amor en el libro de Apocalipsis, en el libro de Génesis, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en el de Juan. ¿Te fijas? Porque son textos escritos por diferentes autores y que te marcan una circunstancia bien particular, cambio. Como le mencioné hace mucho tiempo atrás, a mí me gusta una banda que se llama Cradle of Filth, una banda inglesa de metal extremo, pero roza al principio mucho con lo que es el black metal. El black metal muchas veces es como escuchar poesía, o podemos decir textos, pero textos de estos medio oscuros, ponte tú, y llevarlo a un modo musical. Cradle of Filth, como le mencioné, se basa mucho en textos bíblicos. De hecho, los primeros de sus discos tienen esta temática. Yo le mencioné a través del Midian, que era el Midian. Bueno, el Midian al final era un pueblo por ahí de unos tipos que no tenían religión, algo así. Que yo pensaba que era la tierra prometida de Moisés, no, un lugar que son como, entre comillas, blasfemos, algo así. Y también Roxana, algo así, Roxana, algún nombre, todavía no entiendo a qué se refiere a esa palabra, que también está basada en texto bíblico, pero esto está en los libros de Enoch. Pero el primer disco de Cradle of Filth se llama Principle of Death Made Flesh, así como el principio de la maldad hecha carne. Tiene una canción que se llama De la niebla de la medianoche, y una canción entre comillas de amor, donde el tipo está cantando de que tiene pena porque Dios se la llevó a la chica que él amaba. En uno de sus versos dice: I will revenge the death of 1,000 children. Dice, voy a vengar la muerte de los 1,000 niños. ¿A qué se refiere exactamente en esa frase? ¿En qué momento Dios mató los miles de niños, se supone? Cambio. No sabría decirte. Porque en la Biblia sí se habla de muerte de niños, pero, por ejemplo, es cuando iban a salir los israelitas cuando pretendían salir de Egipto, el faraón manda a matar a niños. También está Herodes, que cuando iban a nacer Jesús también manda a matar a niños, el rey Herodes, para tratar de matar a Jesús en Belén. Entonces depende, cambio. O sea que Herodes sabía que venía Jesús, ¿o no? ¿Y cómo obtenía esa información? Cambio. Lo que pasa es que Herodes no era judío. Era un rey impuesto, un rey títere que había sido impuesto por los romanos sobre el pueblo judío. Estaba casada con una judía, pero no era judío, era medianita, si me acuerdo, o edomita, no me acuerdo mucho en estos momentos. Entonces él, para congraciarse con los israelitas, con los judíos, les construyó el pueblo, el templo. Pero él, tenía miedo, porque acuérdate que en esa época Jesucristo, al Mesías,
se le miraba como el libertador del pueblo de Israel de la opresión que tenían de los judíos, de los romanos. Y Herodes, como era un rey impuesto, iba a perder sus privilegios de rey, y por lo tanto obviamente le interesaba que no llegase el Mesías, cambio. Sí, recién estaba escuchando la clásica de esta época, el Jesucristo Superstars. Va para donde Pilato le dice, yo no soy tu rey, tenés que ir a huevear para allá donde está el Herodes. Y va para allá Herodes, y Herodes le dice, no, ándate de aquí, bueno, devuélvete, y lo manda donde Pilato. Entonces yo pensaba que la historia lo, digamos, conoce Herodes ahí, no de antes, pero ahí tiene más sentido el tema. ¿Cuál le iba a preguntar yo? Que le tengo hartas preguntas. ¿Cuál era la que...? Deja que me acuerde, que la tenía recién, pero me acordé de Herodes, se me le fue, cambio. Bueno, fueron 3 Herodes. El tetrarca, y después vienen 2 Herodes más. 2 Herodes más. En todo caso. Pero como te digo, se va cuadrando todo dentro del contexto. Cambio. En esta musical hace entender de que de alguna manera Jesús sabe que lo va a traicionar, que Judas lo va a traicionar, pero es un trato. No, para que tú tenés que pegarte el condoro, le dice. Pero es que yo no quiero, bueno, es que tenés que hacer lo que tenés que hacer. Bueno, dice, va. Todos saben que después el tipo se arrepiente de haber vendido a Jesús y se va a colgar. ¿Judas va al infierno? ¿O queda en el limbo? ¿O por haber hecho el favorcito tiene un lugar en el cielo? Cambio. Bueno, yo hablo por lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de limbo, no existe el ¿cómo se llama? Un lugar que sí lo acepta la Iglesia Católica y dice que existe, que es el purgatorio. No existe. Porque desde el momento en que aparece la Iglesia utiliza el concepto de purgatorio para, fíjate lo que pasa, para poder cobrar las oraciones que le van a hacer por las almas para que sean salvas del purgatorio y no se vayan al infierno. Entonces hubo una época en la religión católica apostólica romana en que se vendían, tú le pagabas a la iglesia los rezos, las oraciones, había un contrato en el cual entonces la curia, ¿qué es lo que hacía? Hacía esas oraciones y la gente les pagaba para sacar las almas del purgatorio. El purgatorio es un concepto católico. El infierno existe. El infierno sí existe. Pero el purgatorio no existe, cambio. Hay un video del Bombalet, que Diosito lo tenga en su reino. Bombalet reclama sobre un periodista chino que se llama Daniel Matamala, que había escrito un libro insultando el Mundial de Chile del 62, donde Chile estaba levantando del terremoto que había sufrido. Entonces, parafraseo exactamente lo que dijo el señor Bombalet. Daniel, mira, primero que todo, periodista de cuarta, Daniel fue un santo, dice. Daniel fue un ángel, me parece que dice, un ángel de Dios. Y tú, cagada, le decía, tú no eres nada. Eso es lo que no eres nada. Así le insultaba. Daniel, ¿quién crees? Yo tengo un primo también que se llama Daniel y los mamás o la abuelita allá en ese sector para allá son también cristianos. Por no decir canuto, porque se ofenden. Son cristianos. ¿Quién es Daniel? ¿Es un ángel? Cambio. No, Daniel fue un profeta. Profeta Daniel. Y está dentro del Antiguo Testamento. Tú sabes que la Biblia se divide en dos temas. Uno es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que es el trato de Dios con el pueblo israelita. No es el trato de Dios con el mundo, es el trato de Dios con el pueblo israelita. Entonces, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, donde aparecen los profetas mayores, los profetas menores, ¿cómo se llama? Todos esos libros que aparecen ahí en el Antiguo Testamento tienen que ver con el trato a un pueblo israelita. Y desde Jesús para adelante,
que tenemos los evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y la historia de la iglesia que está en el libro de Hechos, Hebreos, y todos esos textos del Apocalipsis son todos libros para los cristianos, creyentes. El Antiguo Testamento es para los judíos, y el Nuevo Testamento, que con Jesucristo, es para los creyentes, en cambio. Hace como un año creo que fue que vi El Príncipe de Egipto. Yo me acuerdo de haberlo visto cuando era pequeño y me gustaban mucho esas películas, creo que eran de DreamWorks. Lamentablemente, bueno, tiene una técnica espectacular, hecho una animación a la antigua. Lamentablemente no fue taquilla en ese entonces porque tuvo que pelear contra Toy Story. Y Toy Story era 3D, o sea, la novedad, compadre. Pero yo creo que es más hermosa la película El Príncipe de Egipto. ¿Aparece eso en la Biblia o también lo inventaron estos tipos? Porque la historia igual es buena, son como un drama. El drama del libera a mi pueblo ahora. Pero sí es en Moisés, po. Pero aparece así tal cual como, o no es tan así como dramático, cambio. Recuerda que es una película de entretención. Por lo tanto, cuando la gente hace películas, se toman ciertas licencias para resaltar aquello que va a servir de entretención, no tanto de hacerlo literalmente. Lo mismo pasa con las películas, por ejemplo, La Pasión, todos esos libros que pareciera que estuviese hablando de la Biblia y no está hablando de la Biblia. La escritura del libro ese, o sea, la película La Pasión de Cristo, no fue hecha en base a la Biblia, fue hecha en base a unas visiones que tuvieron unas monjas. No tiene nada que ver con la Biblia, o sea, pero se parece, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso digo yo que cuando se venden imágenes como películas, por lo general se consignan, se toman privilegios para resaltar o no cosas. Es como cuando hacen una película histórica. También no siempre la película está sujeta a la realidad, sino que se utilizan ¿cómo se llama? Se le agrega para que sea más entretenido, se resaltan detalles. Eso hace la diferencia. A ver, coménteme eso de las monjas, de verdad que me dio el datazo. Lo hubiese sabido antes, lo hubiese agregado en la descripción del video que hice respecto a esa película. Y después me comenta eso de José, el rey de los sueños. Me imagino que también no debe estar en la Biblia. El José, el rey de los sueños. Cambio. Este es el que dice 7 vacas flacas se comen las 7 vacas sanas, cambio. José es hijo del patriarca Jacob, que es donde comienzan las tribus de Israel. Son 12. Ahí son los 12 hermanos, y José es uno de los hermanos. Y José fue vendido por sus hermanos, ¿cómo se llama? Fue vendido a uno, ¿cómo se llama esto que andan ahí en el desierto? Y fue a dar ahí como copero. Sí fue a dar de sirviente a la casa de un ¿cómo se llama? De un capitán judío, de un soldado, o sea, de un capitán judío, bien digo. Y resulta que él era devoto en este caso, por decirte, no seguía a Jehová, él era temeroso de Dios, por lo tanto no se metía en problemas. Y la mujer de este capitán egipcio era media livianita de casco, entonces quería acostarse con José. Y por lo tanto José no le aguantó el salto. Y inventó que pretendió abusar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el capitán? Lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel, ¿cómo se llama? Y mientras estaba en la cárcel, el rey de Egipto tuvo un sueño en donde veía las famosas vacas, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y ninguno de los adivinos de Egipto pudo interpretar el sueño. No sé si vamos a... Sí, comprendido, 10 cuadros, todo copiado perfectamente, en cambio. Entonces, buena esa historia, me gusta mucho esa película igual, sigue la misma técnica que le mencioné recién. Me parece que también... Claro, entonces, bueno, es ahí donde se ve la historia, claro, por eso te digo, pero la historia, como te digo, recuerda que son películas para niños, entonces no siempre se resalta cuál es el mensaje, porque muchas veces no se entiende.
Pero José existió. José existió y tal cual como se narra en esa película, en general es verdadero. O sea, todo lo que se narra ahí de alguna manera es verdadero. En cambio. No se le va a ninguna, yo lo trato ahí de acorralar y no pasa nada. ¿Te acuerdas? Tiene buena memoria, buena sapiencia ahí del... Ah, está bien. Oiga, hace un par de horas, porque ya son las 3:15 de la madrugada. Cuando se canse me avisa nomás, ya porque yo estoy trabajando, así que tengo energía. Supuestamente yo había dicho, de manera errónea al parecer, de que yo me acuerdo haber visto por ahí en un documental en el que dice cuando están en el Edén, ¿no? ¿Edén? ¿Sí? En el paraíso, va la serpiente y le ofrece la manzana. Bien, decía este documental, de esos documentales de cuarta, usted sabe, tipo History Channel, donde sale Don Cangrejo hablando. Y dice, bueno, aquí hay un error de traducción, porque en ese entonces no existían las manzanas en ese área, digamos en esa zona geográfica. Es un error de traducción, porque en verdad era conocimiento de la palabra. Fue un juego de palabras que tenía doble significado. Y salió Peperina diciendo que no, que en verdad no, lo que dice la Biblia es parecer que había comido del fruto. Pero dicho, yo dije, esperemos a Big Manía que un día esto llegue para que me aclare la duda. Y lo tengo acá, estoy esperando una respuesta, cambio. La pregunta es... ¿Qué exactamente le dio la serpiente a Eva para engañarla ahí, para que pise el palito, cambio? No le dio nada. No le dio nada. Mira, te voy a explicar el tema. Si tiene tiempo para que te lo explique. No, tengo como hasta las 8 de la mañana, hora local, cambio. Bueno, lo ideal sería que lo leyeras tú en la Biblia, pero porque no me creyera a mí que lo dice, sino que lo viéramos juntos por último. Pero bueno, lo explico. Cuando dice la Escritura, comienza con el Génesis, Dios crea el universo, lo crea todo. Y después de crear el cielo, las estrellas, los animales, de crear la tierra, todo eso, decide hacer al hombre. Y la Biblia dice ahí que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Vuelvo a repetirte, imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. O sea, tanto la mujer como el hombre representaban al hombre. O sea, es un concepto de humanidad. ¿Te fijas? Varón y hembra los creó. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando tú buscas la definición de imagen, tú ves que es una representación corpórea. Y en este contexto, entonces, la idea era de que, como la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces Dios hace una imagen, ¿no es cierto?, para que lo manifieste a Él, a su creación, en este caso a los animales, al planeta donde creó todo esto. Entonces lo creó a su imagen y semejanza para manifestarse a la creación que tenía aquí en la tierra, a los animales y todo eso. Ahora, el concepto es el siguiente. El concepto de semejanza tiene que ver con la condición divina de Dios. ¿Me explico? La condición divina. No que el hombre fuera a ser divino, digamos, por sí solo, sino que era porque era la imagen y semejanza de Dios. No sé si me doy a entender ahí, ¿cambio? Sí, copiado. Continúe si tiene algo más que agregar. Entonces, pero junto con hacerlo a su imagen y semejanza, le dio instrucciones. Le dijo que tenía que señorear, cuidar y todo eso. Y más encima procrearse. ¿Ah? Entonces le dio la capacidad de escoger al hombre, porque le dio las instrucciones para que lo hiciera, pero él iba a escoger cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces la Escritura dice que cuando Dios lo coloca en el huerto de Edén, le dice, de todos, en el paraíso, le dice, de todos los árboles del huerto que hay puedes tú comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si comes de ese árbol vas a morir. Entonces vemos que Dios le dice, después de comer de todo, le dice, pues le deja
la capacidad de escoger, puedes comer de todos los árboles, pero le dice que de un árbol no puede comer. Y ahí cuando le pone una regla, le dice, no puedes comer de ese árbol, porque va a pasarte esto, si comes te va a pasar esto. Entonces la escritura nos narra en la caída del hombre en que la mujer, paseando por el huerto de Edén, se encuentra con la serpiente. Y la serpiente le mete diálogo. Y lo primero que le dice, Dios le ha dicho que no deben comer, que no pueden comer del árbol. Entonces la mujer le dijo, sí, no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo tocamos y comemos de él, vamos a morir. Entonces la serpiente le dice ahí automáticamente, no, mentira, le dice, no van a morir, sino que serán abiertos sus ojos. Y ahí tenemos un problema, porque Dios ya le había dado una instrucción a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué? Ellos escogieron dejar de creer la palabra de Dios y le creyeron a la serpiente. ¿Te fijas? Y comieron del fruto. Ahora, ¿qué fruto? No es manzana, por supuesto, si no sería un árbol de manzana. No hay problema de que ocupe los audios. Voy a responder esto. Sí, de hecho esa es la última pregunta que le hace al señor Beckmanía, porque para soltar la teta del tema, darle las gracias obviamente por responder mis dudas. Otro, para no lo quiero hacer tan largo porque después quiero rescatar los audios, obviamente eso usted me da permiso. Y le voy a dejar el chance que responda al amigo fiscal, hágalo cagar nomás. Ahí pégale ahí unos cuantos ahí, corríjalo. No hay problema de que ocupe los audios. Voy a responder fiscal, pero recuerda